Aquí vamos a hacer la resolución del examen, profesor. Y hemos definido el motor DC, que es una máquina eléctrica rotativa que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Aquí hay unas de sus partes principales que son tanto el estator como el rotor. Luego aquí están los esquemas eléctricos. Tanto la conexión serie, que está en serie con la resistencia, y la conexión shunt, que está en paralelo con la resistencia. Y en la conexión compuesta, que tiene las dos conexiones en un solo mismo circuito. Luego aquí tenemos una imagen de lo que es la instalación externa. Aquí vemos la fuente, el motor y la carga. Acá está el eje, tanto la potencia como su fuente de voltaje. Luego aquí vemos la secuencia del funcionamiento. Y como segundo vamos a resolver el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, en el cual nos encontramos y menciona un motor CC con excitación en serie de 3 HP. Aquí convertimos de una vez 3 HP a 2278, alimentado 230 voltios con una resistencia de excitación de 7 ohmios y del inducido de 0,3 y 2 amperios. Aquí hicimos el dibujo pictórico. Aquí podemos ver de lo que hemos hallado en el circuito. Tanto el voltaje 230, voltaje DC de corriente continua, que va a la caja de terminales con una corriente de 2 amperios que requiere el motor. Aquí está la carga, y aquí también asimismo la potencia, que son 3 HP. Aquí podemos ver que como es un circuito, un motor conectado en serie. Aquí podemos ver la resistencia inductiva. Y aquí podemos ver también las escobillas. Bueno, para hallar los ejercicios, las respuestas. Primero, la corriente de excitación. La corriente de excitación, al estar en serie, es igual a 12 a la corriente de entrada. Así que es lo mismo que 12 amperios. Luego asimismo nos piden la corriente en el inducido. La corriente en el inducido es igual a la de excitación, ya que están conectados en serie. Por esa razón son de 2 amperios también. Luego pasando a la C, que nos pide la potencia de pérdidas eléctricas. Primero calculamos tanto las pérdidas en la resistencia inductora como en la potencia en el inducido, las pérdidas en el inducido. Luego estas potencias se suman y así hallamos la pérdida total en el motor. Nos piden la eficiencia o rendimiento. Para esto usamos la fórmula de potencia útil sobre potencia absorbida. Entonces aquí de los resultados hallados anteriormente, que es 2238, que es la potencia útil. Potencia útil que nos da el ejercicio, que aquí está que hemos convertido de 3 caballos de fuerza a 2238 watts. Entonces esos 2238 watts lo dividimos entre la potencia absorbida, que se halla multiplicando el voltaje nominal por la corriente, y para esto nos salió 2760. Así, con esta fórmula hallamos que el nivel de eficiencia es 81.08. Para el ejercicio 3 nos menciona un motor eléctrico trifásico tetrapolar, es decir, de 4 polos, tiene una potencia nominal de 15 kilowatts y la tensión de línea nominal de 400 voltios. Y a la tensión de línea nominal, es decir, al origen de 400 voltios, consume una corriente de 29,3 amperios, con factor de potencia de 0,84 y girando a 1710 RPM. Nos piden calcular para el funcionamiento a plena carga la potencia absorbida por el motor. Antes de eso tenemos el dibujo pictórico, que está en esta parte, que es este de acá, el 3, que es para un motor trifásico. Aquí podemos ver la fuente de tensión, de que es 400 voltios, conectado a una línea de 400 voltios. La corriente que fluye es de 29.3 y asimismo la velocidad con la que gira es de 1710 RPM. También su potencia nominal, que es de 15 kilowatts. Ahora vamos a ver cómo resolvimos
este ejercicio. La potencia absorbida, primero hicimos uso de esta fórmula que es raíz de 3 por el voltaje, por la intensidad, por el factor de potencia. Entonces con esto nos salió que la potencia absorbida es 17.051,69 watts. Luego nos piden hallar el rendimiento. Para el rendimiento se usa la fórmula de potencia mecánica sobre potencia absorbida que hallamos anteriormente. Entonces dividimos 15.000 watts, que es la potencia que nos dieron inicialmente, que es la potencia mecánica, y la dividimos con la potencia absorbida que hallamos en la parte A. Con esto nos salió que el rendimiento es de 87,97%. Mismo nos piden hallar el par nominal, que el par nominal nos piden, para hallar el par nominal se utiliza primero la potencia nominal y W, que es W, que es la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces, para hallar W tenemos que utilizar esta fórmula de acá, que es 2pi por los RPM del motor sobre 60. Luego seguimos el procedimiento de aquí, que es 15.000 la potencia nominal sobre W, y hallamos que el par nominal es de 83,77 Nm. Luego, para hallar el deslizamiento que nos pide también el ejercicio, nos pide hallar el deslizamiento si la frecuencia es igual a 60 Hz. Para esto utilizamos la fórmula de la velocidad síncrona, que está expresada en este caso está expresada en frecuencia 120 entre 2p. En este caso no le ponemos 2p porque lo que nos dan es el número de pares. Aquí ya lo estamos teniendo en cuenta. O sea, el número de pares en sí es 2 y 2 por 2 es 4. Entonces, ya teniendo esto, hallamos los RPM cuando la frecuencia es 60. Nos sale que 1800 es el RPM cuando la frecuencia es 60. Luego, para hallar el deslizamiento absoluto se resta la velocidad síncrona menos la velocidad del rotor, que esto es igual a 90, y luego este 90 puede ser utilizado para hallar el deslizamiento relativo, que es 90 entre la velocidad síncrona por 100, y el cual nos da un deslizamiento relativo de un 5%. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 4, que es un generador síncrono. Aquí también hicimos su dibujo pictórico, que es este de aquí, el primero. Para esto hicimos muestra de una turbina eólica. Aquí podemos ver que la potencia, que es de 10.000 kilowatts, y la velocidad de giro que hallamos en el ejercicio, así también como la corriente que genera, que es 350, y aquí está la carga a la que va conectada. Bueno, ya viendo esto, vamos a pasar al ejercicio, a cómo se resolvió. En el ejercicio nos dice que un generador síncrono con el bobinado del estator en estrella tiene 24 polos, es decir, 12 pares de polos. Suministra una potencia de 10.000 kilowatts a una carga eléctrica con una tensión en línea de 18 kilovoltios y una corriente de línea de 350 amperios. Nos pide determinar primero la potencia aparente de la máquina. Para hallar la potencia aparente utilizamos la fórmula de aquí, que es raíz de 3 por el voltaje por la intensidad de la corriente. Es la fórmula para un sistema trifásico. Entonces, ya hallando la potencia aparente, lo que nos salió 10 millones de watts o 10.911 kilowatts. Ahora nos pide hallar el factor de potencia.
Para hallar el factor de potencia nos pide dividir la potencia activa, que es de 10.000 kilowatts, sobre la potencia aparente que hallamos anteriormente. O sea, lo vamos a pasar en kilowatts aquí a 10.911 kilowatts. Con esto el factor de potencia nos salió que es 0,92. Luego nos pide hallar la velocidad mecánica. Para la velocidad mecánica utilizamos una de las fórmulas que usamos anteriormente, que es la fórmula de la velocidad síncrona. Para esta vez utilizaremos 60 por la frecuencia entre el número de pares. El número de pares de polos. Entonces aquí por eso pusimos 12 en lugar de 24. Ya que nos dice que son 24 polos, pero el número de pares es 12. Entonces, con esta fórmula nos sale que la velocidad mecánica a la que gira es de 300 RPM. Luego, el ejercicio nos pide también hallar la potencia mecánica. La potencia mecánica, la cual es la potencia activa sobre el rendimiento del generador, ¿no? Entonces la potencia activa, como vimos al inicio, que es de 10.000 kilowatts sobre el rendimiento que nos había salido, que era de 0,89. Con esto la potencia mecánica nos salió que es de 11.235 kilowatts, finalizando así la resolución del ejercicio. El ejercicio 5 nos menciona, antes de ver, vamos a leer, un motor asíncrono trifásico de 380 voltios y 220, 22 y 38 amperios, 60 Hz, el factor de potencia de 0,87, gira a 3.500 RPM, la frecuencia es de 60, la resistencia de cada fase del devanado estatórico es de 1,2, las pérdidas de rozamiento y ventilación son de 300 watts. Son los datos importantes que nos dice. Y también nos menciona que está conectado a una red de 380 voltios y una intensidad de 22 amperios. Bien, entonces vamos a ver el dibujo pictórico primero. Acá está la operación del motor de inducción. Es parecido al síncrono y es trifásico. Aquí vemos la fuente, el voltaje, los amperios y la velocidad de giro y la potencia útil que hallamos en el circuito, en el ejercicio. Bueno, para esto primero nos pide hallar la cantidad de polos. La cantidad de polos, utilizamos una fórmula ya conocida que es de la velocidad síncrona. Utilizamos 60 por la frecuencia sobre el par de polos. Y bueno, en todo caso, como ya no tenemos el par de polos, utilizamos la velocidad que nos dan inicialmente. Entonces 60 por la frecuencia sobre la velocidad en RPM nos sale que hallamos un par de polos, o sea, dos polos. Luego nos pide hallar el desplazamiento. Para el desplazamiento hallamos la velocidad síncrona y esta vez utilizando el par de polos. Haciendo esto nos sale que la velocidad síncrona es de 3600. Para hallar el deslizamiento absoluto ahora necesitamos restar la velocidad síncrona menos la velocidad nominal, velocidad del rotor. Con esta diferencia hallamos que el deslizamiento absoluto es de 100 RPM. Luego, para hallar el relativo necesitamos dividir el deslizamiento absoluto sobre la velocidad síncrona. Con esto hallamos que el deslizamiento relativo es de 2,78%. Ahora el ejercicio nos pide hallar la potencia absorbida, que utilizamos la fórmula absorbida en un sistema trifásico, donde hallamos que raíz de 3 por el voltaje, por la intensidad y por el factor de potencia. Utilizando esta fórmula hallamos que la potencia absorbida es de 12.597,55 watts, el cual será utilizado más adelante.
Luego, para hallar la potencia electromagnética, el ejercicio nos pide hallar la potencia electromagnética. Para esto, la potencia electromagnética se halla de la siguiente manera. La fórmula de potencia electromagnética es igual a la potencia absorbida menos las pérdidas en el estator. Entonces, primeramente tenemos que hallar las pérdidas en el estator, la cual es esta fórmula de acá. En un sistema trifásico, al tener tres fases, se multiplica por 3. Entonces, aquí ya el ejercicio nos da la resistencia de cada fase, que era de 1.2. Entonces, esa resistencia la multiplicamos por 3. Y asimismo utilizamos la corriente suponiendo que el sistema está conectado en trifásico, que también es deducido por el gran voltaje que utiliza. Bueno, ya hallando las pérdidas en el estator, que es 1742,4, la utilizaremos para hallar la potencia electromagnética. Listo. Aquí ya restamos la potencia de las pérdidas en el rotor, en el estator. Y con esto ya podemos hallar la potencia electromagnética, la potencia absorbida que hallamos inicialmente, la restamos a las pérdidas en el estator. Y con esto hallamos la potencia electromagnética. Bueno, ahora también nos pide hallar la potencia mecánica desarrollada. Para esto utilizamos esta fórmula, que es 1 menos la eficiencia, 1 menos el deslizamiento relativo por la potencia electromagnética hallada anteriormente. Con esto hallamos que la potencia mecánica desarrollada es de 10.553,38 watts. Luego en la parte F nos dice hallar la potencia útil. Para esto el ejercicio nos había dicho que había pérdidas, otras clases de pérdidas como en rotación o como en ventilación. Entonces estas pérdidas son sumadas para hallar la potencia útil del sistema. Entonces ya hallando la potencia mecánica, la fórmula es potencia mecánica menos pérdida de rotación para hallar la potencia útil. Entonces restamos la potencia mecánica, le restamos las pérdidas que nos da el ejercicio por rotación y por ventilación, y nos sale que la potencia útil es de 9.853,38. Para esto luego el ejercicio nos pide hallar el rendimiento, el cual se halla dividiendo la potencia útil sobre la potencia absorbida hallada al principio. Entonces con la potencia útil dividimos entre la potencia absorbida y nos sale que la eficiencia o rendimiento es de 78,22%. Para hallar el momento de rotación útil, utilizamos la potencia útil, claro está, que es el 9.853, y la dividimos en la velocidad angular. La velocidad angular en radianes por segundo. Que claro, utiliza también los RPM que nos da el ejercicio. Entonces así es como determinamos nosotros el momento de rotación útil, dividiendo la potencia útil sobre la velocidad angular en radianes por segundo, que nos sale 26,88, finalizando así el ejercicio. Bueno, ahora también mostraremos la hoja donde están los dibujos pictóricos. Aquí podemos ver el motor DC, ya lo explicamos en cada ejercicio, del motor síncrono, del generador síncrono y del motor asíncrono. Bueno, esto sería todo. Gracias.